Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 23 de septiembre de 2021. Señales de vida es nuestra serie, estamos en el devocional número 27. Señal para vivir en medio de las tormentas de la vida, le hemos llamado al devocional desde el día de ayer. Y estamos estudiando un milagro de San Jesucristo que se encuentra en los tres evangelios sinópticos, en Lucas, en Mateo, en Marcos. Hoy leeremos el evangelio de Mateo. Dice así, Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8, 23 al 27. La experiencia que se narra en este pasaje no era extraña para los pescadores de aquellos tiempos, los pescadores en ese mar en particular. Es probable que en este caso la tempestad haya sido más intensa de lo normal. Sin embargo, es interesante que aún así hayan recurrido al Señor, quien era carpintero, no marinero, para que hicieran algo, y los que acudieron a él fueron marineros, experimentados, pescadores. Esto nos habla de la confianza en su maestro que ya se había desarrollado en ellos. Antes de ir a la enseñanza de hoy, recordemos esto. Podemos decir tres cosas de las pruebas, de las tormentas de la vida, de las dificultades de la vida. Número uno, que son inevitables, son parte de la vida, son naturales. Este mundo en que vivimos, pues tiene sus problemas, tiene sus aventuras, tiene sus dificultades. Y además el ser humano es un ser caído. Y el Señor le dijo en aquella ocasión en el huerto del Edén que ahora tendría que extraer la riqueza de la tierra con el sudor de su rostro, que no sería tan fácil como en el Edén. Así es que sí, pruebas, dificultades, dolores son inevitables. En segundo lugar, son necesarias. Nos ayudan a crecer, a fortalecernos. Las dificultades nos hacen mejores personas. Los niños enfrentan un reto enorme cuando empiezan a caminar, pero ese reto y sobrepasarlo les hace crecer. Habrían miles de ejemplos más, pero con ese tendremos por ahora. Y en tercer lugar, cosa que podemos decir sobre las tormentas, las dificultades de la vida, que son métodos de enseñanza para nuestra fe. De hecho, en este caso el Señor hizo un milagro y recuerden, los milagros son señales. Así que aquí hay un método de enseñanza que se llama prueba, tormenta, y otro método de enseñanza que se llama milagro o señal de Dios. Dios las utiliza, las pruebas, para hacernos mejores y para convertirnos en aquellos seres humanos que Él desea que seamos. La primera enseñanza fue esta: una tormenta nos recuerda que Dios confía en nosotros. Recuerdan, lo vimos ayer. Dios confía en nosotros. Él permitió esa situación, esa tormenta a los discípulos. Pudo haberle evitado, por supuesto, porque es Dios, pero no lo hizo. Y creo que regularmente no lo hace tampoco con nosotros. Nos permite vivir situaciones difíciles para manifestarnos la confianza que tiene en nosotros, que responderemos adecuadamente de acuerdo a los valores, a los principios de fe que tenemos. He aquí la enseñanza de hoy. Una tormenta nos hace entender la relación que existe entre la fe del interior y las experiencias externas de la vida. Voy a decirlo con unas palabras más sencillas. Una tormenta nos ayuda a entender la relación que existe entre lo que traemos dentro y lo que manifestamos afuera. Mire, se lo explico una vez más. Había una tormenta en el lago, viento, agua, una tormenta de ese tipo, física, afuera de la vida. Y había otra tormenta en el corazón, adentro de los discípulos. Creo que si preguntamos cuál estaba más terrible, la tormenta, creo que la de adentro era la más terrible, la más desafiante. Las circunstancias externas no modifican lo que hay en nuestro corazón, solo lo hacen evidente. A veces pensamos que las cosas de afuera nos cambian lo que hay adentro. No, solo lo hacen evidente. Lo que traemos dentro es lo que aflora, es lo que se muestra cuando experimentamos situaciones externas como una tormenta. Tal es nuestra fe, tal es nuestra reacción ante los turbiones de la vida. Así que aquí hay una lección importante que debemos considerar para nuestra vida. Fortalezcamos nuestra fe en medio de las tormentas y antes de las tormentas y después de las tormentas cuando hay bonanza. Fortalezcamos nuestra fe para estar preparados para una nueva experiencia de ese tipo. Si no podemos cambiar las circunstancias, porque no, los apóstoles no podían cambiar las circunstancias del mar,
Ellos no podían detener la tormenta, los vientos fuertes de aquella ocasión, ellos no podían. Entonces, si no podemos cambiar las circunstancias, cambiemos entonces nuestra manera de enfrentarlas. Y esto tiene que ver con nuestro interior, con la manera como valoramos la vida, la manera como reaccionamos ante los peligros. Antes de ocuparnos en cambiar nuestras reacciones, cambiemos nuestras convicciones, porque allí está el asunto. Ahí está el asunto, en nuestras convicciones. Ahora ellos hicieron bien, buscaron al Señor, fueron con el Señor. Señor, ¿qué pasa? Mira, tú estás dormido y nosotros estamos batallando aquí. Fueron al Señor. Qué bien, hicieron bien. Por lo menos en eso sacaron 10, ¿no es cierto? Pero antes de ocuparnos de cambiar nuestras reacciones, ocupémonos de cambiar nuestras convicciones, porque de nuestras convicciones emanan las reacciones. Creamos compasión y viviremos con razón. Creamos compasión, creamos y viviremos con razón. Viviremos inteligentemente, viviremos sabiamente. Déjeme digo algo más que pudiera explicar estas cosas. El día de hoy vivimos una pandemia global y sabemos que eso ha traído nuevos desafíos a todo mundo, pero también a nosotros, los cristianos, en lo individual y a las iglesias. Es triste, pero se sabe de comunidades de fe que han desaparecido. Después de tanto tiempo de no poderse reunir, han desaparecido. No han, al no reunirse, algunas personas no ofrendan, no diezman, no hay suficientes recursos para sostener el lugar, el salario del pastor o de los misioneros que se tengan, y entonces, pues sí hay comunidades que han desaparecido. También hay creyentes que han dejado de congregarse. La mayoría de las iglesias tenemos reuniones por este medio, por medio de internet, pero hay personas que han dejado de congregarse, han tomado así como si fueran vacaciones espirituales. Otros incluso han dejado su estilo de vida, han comenzado a incursionar en un estilo de vida que no es el estilo de vida cristiano, que incluye amor, esperanza, fe, buen comportamiento, ética, moral, bíblica. Y hay quienes han comenzado a incursionar en la moral mundana, en los contravalores que enseña el mundo. Podemos decir que la pandemia afectó severamente sus vidas, afectó su compromiso, afectó su devoción, afectó su fe, pero no es así. Yo creo que no es así. Su fe ya era lo que es ahora. La pandemia solo la puso en evidencia. De hecho, aquello de fortalecer la fe debió pasar antes, pero quienes estaban débiles en la fe, así se manifiestan ahora, así son evidenciados ahora. Las tormentas de la vida nos desnudan, nos ponen en evidencia, nos hacen hacer, perdón la redundancia, osos. Y para los que no son de México, y si en su país se dice de otra manera, pero oso es hacer el ridículo, es hacer algo que te deja en vergüenza. No sé, como salir con un calcetín café y un calcetín blanco, o un zapato tenis y un zapato de bota, yo qué sé, y cuando llegas al trabajo te das cuenta qué oso, eso es un oso. Y me parece que hay personas que dicen ser creyentes, que han hecho un oso en medio de la pandemia. Y no solo esta pandemia, sino cualquier otra situación difícil, porque sí, hay una tormenta dentro del corazón y una tormenta exterior. Y la manera como enfrentamos la tormenta exterior es como enfrentamos la tormenta interior. Si creemos, si tenemos esperanza, si confiamos en Él, si sabemos quién es Él, si sabemos cuánto poder tiene, si sabemos cómo procesa, si recordamos lo que ha hecho nuestra vida en otras situaciones parecidas a estas, entonces enfrentamos la tormenta y lo único que se evidencia es nuestra fe. Lo único que queda en evidencia es nuestra confianza absoluta en Dios. ¿Recuerdan a David cuando enfrentó a Goliat? ¿Recuerdan aquel jovencito, 17 años, 15, 17 años tendría tal vez? Fue a hablar con el rey y le dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante, porque se había hecho un decreto del rey que quien enfrentara al gigante y lo venciera tendría riquezas, la mano de la hija del rey y otras cosas. Y entonces fue David, no porque anhelara riquezas, sino porque anhelaba darle su merecido a ese filisteo incircunciso, y le dice al rey, yo voy, y el rey dijo, pero tú eres un chamaco y él es un hombre grande, y él desde que era chamaco como tú ya es guerrero, y tú apenas ni siquiera has ido a la guerra, porque ni siquiera tenía la edad para hacer servicio militar, no podía ir a la guerra todavía. Pero David dijo algo interesante, dijo, rey, majestad, yo soy pastor y cuido las ovejas de mi padre, y cuando viene un león, se refería posiblemente a un puma, o un oso,
o un animal, una bestia, a que llevarse una de mis ovejas, yo lo persigo, le quito mi oveja, le abro su quijada y lo mato, sea oso, sea león, lo que sea, porque Dios me ayuda y ese Dios que me ha ayudado con esos animales me ayudará con este grandulón. Eso es evidenciar la fe, recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, saber quién es Él, quién es Dios, saber cuánto nos ama. Eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. He aquí un pasaje que nos dice cómo crecer en fe y estar preparados para toda tormenta. Vamos a usarlo como apoyo para este pasaje que estamos estudiando. Dice así, Efesios 4, 14, 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 14, 16. Déjeme explicarlo rápidamente. Número uno, debemos crecer como cristianos para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, debemos crecer, no debemos quedarnos en la niñez eterna. Los cristianos debemos crecer, los que tenemos fe en Dios debemos crecer en fe. Número dos, debemos cuidarnos de los movimientos heréticos que enseñan evangelios falsos, algunos de ellos tienen programas por televisión. El texto dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado con la herejía. Y aquí lo dice claramente, que son astutos y que engañan y que hacen creer que es verdad lo que dicen. Entonces debemos cuidarnos de los movimientos heréticos que enseñan evangelios falsos. Número 3, debemos leer y estudiar la Biblia. A profundidad, el texto dice, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Leyendo su palabra, leyendo la verdad en amor, leyéndola, estudiándola, profundizando en ella. Y número 4, debemos integrarnos a una comunidad de fe, una comunidad donde aprendamos sana doctrina. El texto sigue diciendo, de quien todo el cuerpo, y habla de la congregación, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento del cristiano se da en una experiencia comunitaria. Entonces, crezcamos, debemos crecer como cristianos, debemos cuidarnos de los movimientos heréticos, debemos leer y estudiar la Biblia y debemos integrarnos a una comunidad de fe sana. Experimentemos la señal de vida en medio de las tormentas, porque hay una relación entre lo que hay adentro de nuestro ser y cómo enfrentamos lo que está fuera de nosotros. Que las tormentas pongan en evidencia que creemos, pongan en evidencia que tenemos fe y confianza en Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y te pido que las tormentas de la vida nos hagan fuertes, nos permitan superar la lucha, Señor, y ser mejores. Y también te pido que nos des consuelo, aliento, fortaleza. Líbranos del COVID, Señor, sana a los que están enfermos y ayuda a los desalentados, a los ansiosos y bendíceles. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.